todos en este nuevo trabajo de contenido de política exterior, donde también se tienen que reflejar los tratamientos de naturaleza diplomática que se están realizando en el mundo con respecto al conflicto bélico o la conflagración bélica que hay ya directamente entre Irán e Israel. Es decir, Israel por fin se liberó. Dejó de estar tomando decisiones de naturaleza colectiva con apoyo de otras naciones, sino que por fin decidió y bombardeó a Irán frente a la persecución y las amenazas permanentes del mundo de los clérigos, de los ayatolas musulmanes chiitas, que lo único que se han dedicado es, desde que llegaron al poder en 1979, a mantener el estado de zozobra, de angustia, de persecución, tanto al pueblo hebreo como también a su propio pueblo iraní. De manera pues que estamos a las puertas de la libertad del mundo, porque la libertad de ese pueblo que vive oprimido es la libertad del mundo, porque ese es un gobierno que se dedica a ejercer terrorismo en la comunidad internacional y fundamentalmente a producir bombas atómicas ya suficientemente probadas por los organismos internacionales adscritos y especializados en materia de producción de armas atómicas de las Naciones Unidas, de que sí tiene armas atómicas y vive permanentemente amenazando específicamente al pueblo hebreo de lanzarlas. Bueno, vamos a tratar en este momento sobre ese punto. En el día de hoy fue, desde ayer específicamente, martes de junio y hoy miércoles 18 de junio, vamos a dar comienzo con unas declaraciones que formuló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicados por una medio de comunicación de origen alemán, donde el presidente Trump exige una rendición de los clérigos que direccionan el gobierno de Irán de manera incondicional, y a su vez no descarta de que los Estados Unidos directamente ataquen a Irán. Porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha caracterizado por ser el defensor de la libertad en el mundo y a su vez por buscar el establecimiento en la sociedad planetaria y en los países fundamentalmente individualizados un estado de naturaleza democrática donde imperen los derechos fundamentales de los individuos y de las personas que viven en esas sociedades. A su vez, Donald Trump aseguró en el día de hoy de que tienen total y absolutamente localizado el lugar donde está escondido el ayatolá Ali Khamenei, que es el gobernante y líder supremo de todos los ayatolas y del gobierno de Irán desde 1979, a partir de que comenzó la revolución islámica, con la destitución a través de la revolución islamista del Shah de Irán, que era el último emperador que quedaba en el mundo. No obstante a eso, advirtió nuevamente el presidente de los Estados Unidos con palabras textuales, dijo: sabemos dónde se esconden. Es un blanco fácil para la seguridad y la estrategia de los Estados Unidos. Y estamos seguros que a donde están. Y a su vez pone así como en palabras con signos de admiración,
como que el objetivo es matarlo. Es decir, que esa es una sociedad que desde el viernes 7 de junio, cuando a las 3 de la madrugada el gobierno de Israel bombardeó a Irán y específicamente bombardeó los lugares más estratégicos desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la producción y enriquecimiento de uranio, de que atacó las centrales de enriquecimiento de uranio que estaban ubicadas en una población que se llama Natán. A su vez, todas las infraestructuras del programa nuclear, todos los altos mandos del Comando Mayor del conjunto de los estados de las Fuerzas Armadas iraníes o de las Fuerzas Revolucionarias iraníes, también murieron varios altos jerarcas militares que, como lo dijimos la semana pasada, también destruyeron las infraestructuras del sistema de defensa aérea de Irán y destruyeron las fábricas de misiles balísticos y las centrales nucleares, algunas, no todas, de Irán, específicamente las que están ubicadas en Natán, que es el lugar donde estaban las plantas de enriquecimiento de uranio. Se cree y se estima, por informe de las Naciones Unidas, que hay más de 1.500 plantas o sumamente sofisticadas o de alta velocidad de producción del enriquecimiento de uranio en ese lugar de Natán que fue bombardeado el viernes de la semana pasada por el gobierno de Irán, perdón, por el gobierno de Israel hacia el pueblo de Irán en defensa por las permanentes amenazas que mantienen hacia el pueblo hebreo. Además, el primer ministro de Israel no podía seguir manteniéndose en un estado, y la sociedad israelita no se podía seguir manteniendo en un estado de inseguridad y de zozobra bélica, porque estaban a las puertas de una nueva conflagración bélica de naturaleza que tendría repercusiones en el ámbito mundial, en el ámbito internacional. Por eso fue que en el día de hoy, después de todos esos acontecimientos, porque en el transcurso de la semana, Irán, en presunción, en una supuesta defensa como gobierno y como sociedad, ha estado también bombardeando a Israel y ha causado muchísimo daño tanto a las infraestructuras como a personas, al extremo de que hay más de 24 muertos y 600 personas heridas, aparte de todas las infraestructuras de naturaleza civil y militar que ha ocasionado los drones y los lanzamientos de misiles por parte de Irán hacia el pueblo de Israel. Esto fue también lo que, sobre esta base, el presidente de los Estados Unidos en su declaración, donde dice que sabe dónde está escondido Ali Khamenei, el gobernante iraní, le dijo a su vez que tienen controlado todo el espacio aéreo de Irán. Y a su vez el Pentágono despliega todas las fuerzas militares de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente a los fines de proteger todas esas áreas desde el aire, el mar y la tierra, y la tierra porque están en una situación de guerra nuevamente y de grandes consecuencias, porque la amenaza permanente ha sido la del lanzamiento de bombas nucleares. Esta fue una operación
operación que comenzó el gobierno de Israel, la denominó León Naciente, pero en el transcurso de ayer, martes, con ocasión de la celebración del G7 que se estaba realizando en Canadá, el presidente de los Estados Unidos se tuvo que retirar con en una situación de emergencia y estuvo muy poco tiempo en esa reunión de naturaleza económica de los 7 países más industrializados y más desarrollados del mundo reunidos en Canadá, porque según los expertos de la guerra entre Israel e Irán estaban pasando por una nueva situación sumamente conflictiva, porque aparte de los últimos bombardeos que ha habido de Israel hacia Irán y de Irán hacia Israel, había que tomar una decisión con respecto a la realidad de lo que significa tener las bombas atómicas por Irán. Esto trajo como consecuencia de que se requiere una bomba, o se necesita una bomba de manera desesperadamente, con un avión especializado desde el punto de vista tecnológico en el área militar, que se denomina el B-2 Spirit. Es un avión de guerra que se caracteriza porque es el único avión que tiene la capacidad para poder transportar de cualquier lugar del mundo, en este caso sería de Irán, en este caso sería desde Israel hacia Irán, o de cualquier otro lugar que lo considere los Estados Unidos, para lanzar una bomba sumamente especial en un lugar específico de Irán, cuya bomba está denominada como la B-2 según los Estados Unidos, y que tiene unas características especiales que los vamos a explicar en el transcurso de este análisis del use value. Ahora, nos tenemos que partir de la pregunta: ¿por qué Israel tiene el interés de lanzar una bomba y a quién específicamente se la tiraría? ¿Qué objetivo tendría Israel de hacer ese acto destructivo? Bueno, esto explica por qué destruiría la bomba, que se determina con las siglas de MOP, es decir, Massive Harmons Penetration, que traducido al español se entendería como un acto de penetración de una bomba masiva de artillería en un lugar que llegaría a un espacio subterráneo determinado en un lugar específico. ¿Cuáles son las características de esta bomba? Es una bomba denominada antibúnker, llamada GBC-57AB, y transportada esta bomba también por un tipo de avión de guerra específico. Esta bomba, a su vez, tiene las siguientes características. Es una bomba de más de 6 metros de longitud, y el avión que la traslada, como dijimos ahorita, es el avión B-2 Spirit, que según los expertos en el tratamiento de armas de guerras, este avión tendría la particularidad también de llevar 2 bombas con esta particularidad de 6 metros de longitud. Pero a su vez las bombas pesan como 30.000 libras, es decir, 14.000 kilos o toneladas,
y tienen la capacidad de destruir búnkers subterráneos o túneles subterráneos enterrados a una profundidad que se puede determinar entre 60 metros de profundidad e incluso 100 metros de profundidad. Ustedes se preguntarán lo que están escuchando. ¿Y esto qué significa? Bueno, que hay un búnker que construyeron los iraníes en una zona específica de Irán, donde ese búnker es de naturaleza subterránea. Y en ese búnker de más de 60 metros de profundidad para algunos expertos que lo analizan, como también puede ser de más de 100 metros de profundidad, está ese búnker subterráneo donde se elabora o ya están elaboradas las bombas atómicas, a los cuales, según los expertos, hay quienes consideran que Irán en ese búnker tiene o 15 bombas atómicas o 9 bombas atómicas. Esta bomba, que tiene la particularidad de destruir los búnkers o los túneles subterráneos, y está hecha para específicamente para eso, se caracteriza porque pueden lanzar varias a la vez, y en la medida en que va una bomba bajando por la tierra de manera subterránea, destruyendo el búnker, en paralelo se puede lanzar otra bomba que va con la misma finalidad de la superficie de la tierra hacia el lugar 100 metros abajo de la superficie de la tierra, en capacidad para ir destruyendo el búnker o los túneles que tienen los ayatolas o el grupo de físicos y científicos nucleares que prepararon esos lugares para la construcción y la producción de esas bombas nucleares. Porque el lugar en el que estaba anteriormente, que ya fue destruido, Natanz, era donde se estaba realizando el enriquecimiento del uranio. Pero una cosa es el enriquecimiento del uranio, que de paso Irán es un país productor de uranio. Después pasa de ese lugar donde lo enriquecían para otro lugar específicamente donde se ocupaban de la elaboración mediante un procedimiento técnico, químico, físico y científico específico para hacer las bombas de naturaleza destructiva. Este búnker, que está muy abajo de la tierra, a su vez, la bomba que tiene la capacidad de destruir ese búnker, lleva una ouija convencional también. Y a su vez, la bomba la ha fabricado, la GBC número 57, una empresa aérea denominada Boeing Northrop Grumman, y tiene una vida, el grupo de bombas, el único país del mundo con naturaleza destructiva de búnkers y de túneles que tiene esa capacidad, que tiene esas bombas, es los Estados Unidos, y tienen una vida porque parece que se comenzaron a construir desde el año de 2015, es decir, que tienen más de una década producida por la empresa Northrop Grumman. Y Estados Unidos tiene más de 28 o 30 de estas bombas antibúnker y antitanques, túneles, no importa los niveles de profundidad en la tierra donde esté construido el búnker. Es decir, que estas
bombas antibúnker que se pueden lanzar de paso con ese avión Spirit específico. Se pueden lanzar aproximadamente 2, pero tienen capacidad para reabastecimiento para lanzar otras 2 más por el nivel de profundidad de la Tierra, que se estima que son 100 metros de profundidad, donde está el búnker de los iraníes, donde producen las bombas atómicas. Para despistar esta bomba que destruye más abajo de la tierra, hay que emplear también un avión militar, como ya lo dijimos, que se llama el avión militar B-2. Israel no tiene ni este tipo de avión, carece desde el punto de vista de la tecnología militar, carece de ese tipo de avión B-2 para destrucción de anti-búnker y de la bomba anti-búnker, y a su vez no tiene la bomba de penetración masiva para destruir cualquier búnker en cualquier lugar del mundo que esté construido con fines destructivos para generar guerras, porque en esos búnker, como en el caso de Irán, lo que lo tienen es con la finalidad de elaboración y de la fabricación de las bombas atómicas, que se cree que tienen aproximadamente entre 9 y 15 bombas. Y con una amenaza permanente, porque siempre lo decía, a través de la prensa regional iraní, como amenaza para el mundo oriental, como también hacia los diversos medios de comunicación que tienen sus corresponsales en Irán o en el Oriente Medio, que esas bombas eran para destruir y exterminar al pueblo hebreo. Y en muchas oportunidades incluso la Ayatollah dijo que el plan es el exterminio, es decir, que desde el punto de vista histórico, a pesar de que el pueblo hebreo, durante todo el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, que fue aproximadamente 10 años, que trajo un exterminio del pueblo hebreo, porque el mundo con sorpresa descubrió en el año de 1947, cuando termina la guerra, que fueron 6 millones de judíos los que mataron los nazis. Este grupo iraní prácticamente están ejerciendo un gobierno de naturaleza totalitaria similar a los nazis, con el fin de exterminar a los que ellos consideran que son sus enemigos. Y en este caso, el enemigo, porque así lo declaraban los ayatolas y el gobierno con los más altos jerarcas, tanto militares de la revolución, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias iraní, que el enemigo de ellos es el pueblo hebreo. Y a través de ellos fueron creando movimientos insurrectos, calificados por los Estados Unidos y por la Unión Europea, incluso por el gobierno de Israel, como movimientos que eran movimientos terroristas, cuyo objetivo era terminar con el pueblo hebreo, y se amparaban en que ellos están defendiendo o protegiendo al pueblo palestino, cuando que lo que están haciendo es adoctrinando a gran parte de ese pueblo palestino para que generar odio hacia el pueblo hebreo. Entre ellos estaba el movimiento Hamas, entre ellos estaba el movimiento de Hezbollah, entre ellos estaba el movimiento Al-Quds, que son movimientos iraníes, pero también estaban los movimientos hutíes, que son los yemaníes, que son expertos en andar en el mar, en aguas marítimas, para destruir buques y tanqueros en alta mar que están transportando mercancía, tanto en el Mar Rojo como en el Macbeth, que es un estrecho que pasa por Yemen, y en ese lugar se aprovechaban de las circunstancias para atacar a los buques
cargueros o transportadores de mercancía. Esto generó una crisis de naturaleza marítima y a su vez generó una crisis de naturaleza de comercio internacional en el mundo. Por supuesto, Israel tiene como objetivo de guerra destruir todo el programa nuclear de Irán, porque cada día Israel está más inseguro mientras este gobierno de los ayatolás se mantenga. De manera pues que a partir del viernes 7 de junio y todo lo que ha transcurrido en esta semana de junio de 2025, estamos a las puertas, en mi análisis y reflexión político, de la caída del gobierno de Irán. Los ayatolás tienen un pie afuera, fuera de Irán, porque el pueblo iraní está a punto de liberarse como pueblo y como sociedad de la situación de represión y de tiranía y de persecución a los que estaban sometidos por el gobierno de los ayatolás, porque no hay ningún tipo de libertades, solamente funciona el interés fundamental del gobierno de los ayatolás. Tanto que ayer también se informó a la comunidad internacional que el gobierno de Israel, en uno de los ataques que hizo hacia el pueblo de Irán, tumbaron paredes y de cárceles de Irán para liberar a todos esos presos que son presos de conciencia, porque lo que hacían era oponerse a la forma de gobierno de los ayatolás, cuya condena que tenían era ya la ahorca, mediante juicios populares y juicios de naturaleza sumaria, donde no les daban el derecho a la defensa a ninguno de esos presos que estaban en esas cárceles, como tampoco le daban la libertad de ninguna naturaleza a la mujer iraní, porque no tiene ni siquiera las oportunidades de estudiar y de ejercer el trabajo libremente. De manera pues que esta dictadura de Irán, que se caracteriza por ser teocrática, porque influye una figura religiosa que es la de los musulmanes chiitas, por cuanto los ayatolás son de ese orden religioso, estaban direccionados y calificados por el mundo libre como que son los ayatolás son personajes que se dedican a la expansión del terrorismo en el mundo, a financiar el terrorismo en cualquier lugar del mundo, porque no solamente era en el Medio Oriente, sino también atacar también a los otros musulmanes que son sunitas, que responden al mundo occidental, como por ejemplo Arabia Saudita, que independientemente de que son musulmanes, son sunitas de otra tendencia religiosa y se mantenían en permanente conflicto también con los iraníes. Ahora pues que estábamos en presencia de unos gobernantes que estaban en situación de locura colectiva. Estos terroristas iraníes que gobiernan bajo la fuerza dura de la mano de hierro, que tienen casi 46 años de gobierno, se han dedicado desde que llegaron al gobierno para elaborar y preparar esas bombas atómicas, como hemos dicho, especialmente para lanzarlas a todo aquel que consideren que es su enemigo. En este caso, el enemigo más importante que en principio tiene, o que ellos consideran que es del
del gobierno iraní es el pueblo de Israel y específicamente su capital, Tel Aviv. Las dos capitales, porque Israel tiene la característica que tiene dos capitales. La capital moderna, que es Tel Aviv, y una capital antigua, que es Jerusalén, su antiguo pueblo, y Judá y Samaria, antiguo pueblo de conformidad con las Sagradas Escrituras contempladas en el Viejo Testamento, donde se explica parte de cómo fue la formación del pueblo hebreo, caracterizado en principio como el pueblo de Dios. El pueblo que posteriormente dio origen a la creación de la religión cristiana, donde ambas religiones prácticamente que convergen juntas porque una nace, el cristianismo nace del pueblo hebreo. ¿Qué finalidad buscan ellos? Destruir este pueblo. Es decir, están en una situación de locura colectiva, están en una situación de terrorismo permanente, los ayatolas. Ellos sueñan con, con eliminar las condiciones de vida del pueblo hebreo. Estos iraníes que mantienen esta dictadura y mantienen el plan de los ayatolas en una situación de masacre permanente contra el pueblo hebreo. Esta situación de Israel, en Israel no la podía seguir aceptando, tenía que tomar una decisión, porque para eso los gobernantes, para ser calificados a la larga como grandes estadísticas, tienen que tomar decisiones que son sumamente duras y difíciles, pero son necesarias porque la finalidad de un gobernante también es defender a su sociedad, a su pueblo. De manera pues que la única forma de hacerlo era bombardeando a Irán como lo hicieron a las 3 de la madrugada el jueves 7 para amanecer el viernes de junio, y ahora están con esta nueva situación. ¿Dónde se encuentra esta planta en la cual se requiere, como dimos la explicación, del avión que contempla la producción de esas bombas que son necesarias para la destrucción, o que son bombas antibúnker, bombas antitúneles subterráneos de más de 100 metros desde la superficie de la Tierra hacia las profundidades de la Tierra, donde tienen la construcción de una de las plantas que procesa las bombas atómicas. Se encuentra en un lugar llamado Fordow, que esta vendría a ser como que la continuación de la destrucción de esa bomba. Los clérigos saben que existe, que está ese lugar para la destrucción, y por lo tanto se requiere de estas bombas y del apoyo de los Estados Unidos, porque es el único que tiene tanto el avión especializado desde el punto de vista militar, como las bombas anti-búnker y anti-tuners, que de las cuales los Estados Unidos, como vimos anteriormente, tienen entre 28 o 30 bombas. En este caso, el pueblo hebreo y fundamentalmente el gobierno hebreo requiere de este apoyo de los Estados Unidos para poder dar destrucción a ese búnker de naturaleza militar que tienen los iraníes, llamado en la zona donde está, que es una zona montañosa, es una zona de alta peligrosidad y que se llama Fordow. Es preciso aclarar que en ese lugar donde está el búnker, donde se producen las bombas atómicas, después que han debidamente enriquecido el uranio,
más otras sustancias de naturaleza química para la producción de esas bombas, ese fue un lugar donde funcionó la Guardia Revolucionaria Islámica y está sumamente protegido por sistemas de misiles de tierra, aire, por los iraníes y de producción rusa. De manera pues que los rusos tienen también, o el Kremlin tiene que tomar una decisión, porque aun cuando parezca mentira, el gobierno israelita de Netanyahu tiene buenas relaciones con el presidente del Kremlin, con Putin. De manera pues que Putin tiene que tomar una decisión. Sin embargo, hemos visto también por las declaraciones de que Putin se ha propuesto para buscar una deliberación conciliatoria para resolver esta situación de naturaleza bélica. Pero ya la situación, en mi concepto, desde el punto de vista de la reflexión, del análisis político y diplomático, es que el gobierno iraní está totalmente caído. Esto nos trae a la reflexión de hacer también, en estos pequeños minutos, qué significa la muerte de Estado. Es decir, el Estado iraní está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque se han creado las condiciones por los ayatolas de la disolución y el colapso de ese Estado, que por lo demás no es un Estado soberano, es un Estado terrorista. Y por lo demás, las instituciones estatales que existen son de conformidad con las reglas del islamismo sobre todo chiita, donde tienen un modelo de gobierno de naturaleza totalitaria, con un régimen donde no todo el mundo tiene participación en las instancias de ese gobierno. Ahí en este momento en Irán ya se perdió toda la capacidad de mantener el orden público y el de ejercer la autoridad, porque hay una situación de caos desde el punto de vista institucional. Es decir, todas las estructuras del Estado se han desintegrado y han resultado en una situación de conflictos internos. Es decir, hay un estado de revolución, de desastre y de conflicto interno que no va por el camino de que los ayatolas se mantengan en el gobierno. Mi reflexión es que los ayatolas ya cumplieron su tiempo. Están en situación de terminar y dar la libertad para que se establezca un nuevo régimen de naturaleza político-democrático y donde se restituya y se reivindique la vida del Shah de Persia, lo que significó el Shah de Persia, que cuando gobernaba esa nación la llevaba camino hacia las libertades y el reconocimiento de todos los derechos de toda esa sociedad. Se perdió con la revolución islámica, es decir, que ese es un pueblo que ha perdido 45 años de su vida, pero que en este momento, gracias al apoyo que está dando el pueblo Israel conjuntamente con los Estados Unidos, estamos camino de la libertad. Porque la libertad de Irán, salir de los ayatolas significa la libertad de muchas sociedades en el mundo. Bueno, señores, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento, porque creo que el momento, en la situación en que se encuentra el mundo y sobre todo este nuevo conflicto de naturaleza guerrera y bélica, es sumamente necesario de darle una solución, porque tal como lo declara las Naciones Unidas en el momento en que se fundaron el organismo de las Naciones Unidas, uno de los objetivos fundamentales
era preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. De manera que es necesario en el mundo reafirmar la fe, reafirmar los derechos fundamentales del hombre, reafirmar los derechos de la dignidad del individuo y el valor de la persona humana, la igualdad de los derechos del hombre y de las mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Esto también lo dirijo para el Kremlin, porque nosotros originariamente comenzamos estos trabajos fue haciendo análisis de la situación conflictiva desde el punto de vista bélico en la cual se encuentra Ucrania, con una guerra promovida desde el año 2022 por el Kremlin a través de su gobernante Vladimir Putin. Esta reflexión que forma parte del preámbulo del Estatuto de las Naciones Unidas también va dirigida a Vladimir Putin para que se busquen acuerdos de acercamiento y darle fin a esa guerra, pero reconociendo los derechos que le corresponden a todas esas invasiones que ha hecho el ejército ruso contra el pueblo de Ucrania, que eso es un territorio que le corresponde a Ucrania, todos esos lugares que ha pretendido el Kremlin tomar o invadir para desestabilizar territorialmente el pueblo de Ucrania. También va dirigido al Kremlin y también va dirigido a todas las naciones del mundo que por cualquier circunstancia hayan sido declarados terroristas y cuyo objetivo está generar guerras en el mundo. El mundo ya no aguanta tantos conflictos bélicos. Es necesario de entrar en una etapa de seguridad planetaria y de seguridad no solamente de la Tierra, sino fundamentalmente de los individuos, de los seres humanos que conforman el mundo y el planeta. Muchos gustos a todos ustedes.